Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. En contra de lo que afirmaba Rousseau, el hombre no es bueno por naturaleza, no señor. No digo que no puede llegar a serlo, y para eso se ha inventado la civilización, pero de partida no somos buenos. Así lo afirma, por ejemplo, Ortega y Gasset, que dice: todos deseamos que el hombre sea bueno, pero Rousseau creía que ese deseo estaba ya realizado desde luego, que el hombre era bueno de suyo o por naturaleza, lo cual nos ha estropeado siglo y medio de historia europea. Es decir, considerando cuando Ortega escribió esto, está diciendo que ese estropicio se originó fundamentalmente en la Revolución Francesa y sus preliminares. Nos ha estropeado siglo y medio de historia europea, sigue diciendo Ortega, que hubiera podido ser magnífica y hemos necesitado infinitas angustias, enormes catástrofes y las que todavía van a venir para redescubrir la simple verdad, conocida por casi todos los siglos anteriores, según la cual el hombre de suyo no es sino una mala bestia. Y para reforzar la opinión de Ortega, traeremos a colación también la de Carl Gustav Jung, que asimismo decía: jamás alcanzaremos nuestra totalidad si no asumimos las oscuridades que hay en nosotros, pues no hay cuerpo que en su totalidad no proyecte una sombra. Y esto no en virtud de ciertos motivos razonables, sino porque siempre ha sido así y así es el mundo. El hombre, en determinada acepción, no es bueno. A pesar de todo lo que se quiera pretender, no lo es, y más vale pues tener conciencia de ello y preguntarse cómo incorporar de forma sensata este aspecto de la naturaleza humana a su todo. Y ya que estamos, traeremos aquí también la opinión de María Zambrano, que a estos respectos decía: la paz verdadera no nace del instinto, del hombre en estado de naturaleza. En la tragedia del estado de naturaleza, lo más natural es la guerra, la discordia. El hombre, frente a su igual, se llena de terror y de recelo. Y lo peor del miedo es que da miedo. Entre hombres mutuamente aterrorizados, la catástrofe es inevitable. La angustia, el terror de todos. Es sin duda la lepra europea desde hace tiempo, el verdadero mal del siglo. Y este contexto que nos ha preparado María Zambrano sobre las implicaciones que tiene en la convivencia el hecho de que en su estado natural el hombre venga a ser un lobo para el hombre, nos viene estupendamente para exponer la conocida idea que a este respecto tenía Thomas Hobbes, el que tiene el copyright de la frase de que el hombre es un lobo para el hombre, y que dijo: los hombres no experimentan placer ninguno, sino por el contrario, un gran desagrado, reuniéndose, cuando no existe un poder capaz de imponerse a todos ellos. Con todo ello, es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra. Una guerra tal que es la de todos contra todos. Por consiguiente, todo aquello que es consustancial a un tiempo de guerra, durante el cual cada hombre es enemigo de los demás, es natural también en el tiempo en que los hombres viven sin otra seguridad que la que su propia fuerza y su propia intervención pueden proporcionarles. En una situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto. Por consiguiente, no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad. Y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta. Y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Conocida es la propuesta que hacía Thomas Hobbes para enfrentar este problema de que, dejados a su propia inercia, los hombres estamos abocados a la guerra de todos contra todos.
Proponía él la imposición del Leviatán, un Estado fuerte, capaz de garantizar la convivencia pacífica, sometiendo a su disciplina legal y coercitiva esas fuerzas que tienden a hacer del hombre, como él decía, un lobo para el hombre. En esto encuentra Hobbes también respaldo en las opiniones de Ortega al respecto, que asimismo dice: la sociedad es una realidad constitutivamente enferma, deficiente. En rigor, es, sin cesar, la lucha entre sus elementos y comportamientos efectivamente sociales y sus comportamientos y elementos disociadores y antisociales, para lograr que predomine un mínimo de sociabilidad y gracias a ello la sociedad como tal perdure. Necesita hacer intervenir con frecuencia su interno poder público en forma violenta y hasta crear, cuando la sociedad se desarrolla y deja de ser primitiva, un cuerpo especial encargado de hacer funcionar aquel poder en forma incontrastable. Es lo que ordinariamente se llama el Estado, el Leviatán que dice Hobbes. Por si Ortega no hubiera dicho esto, tenemos palabras equivalentes precisamente del mismo Thomas Hobbes, que ampliando lo dicho antes, dijo también: la causa final, fin o designio de los hombres, al introducir esta restricción sobre sí mismos, en la que los vemos vivir formando estados, es el cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica, es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra que es consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres, cuando no existe poder visible que los tenga a raya y los sujete, por temor al castigo, a la realización de sus pactos y a la observancia de las leyes de naturaleza. Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Bien, creo que queda bastante corroborada la idea de partida desde la cual se propone este vídeo. A los hombres, a cada hombre, nos habita un monstruo, un ser destructivo y amoral, que solo se preocupa de su propio bien, con lo que inevitablemente entra en conflicto con los demás seres egoístas y destructivos que nos rodean. Pero ¿es inevitable y fatal que sea así? No es fácil asimismo constatar que no siempre es así y que el hombre es capaz también de comportarse de manera altruista y de tener profundos y afincados sentimientos morales. Es evidente que sí, que es así, que el hombre no está destinado fatalmente a ser un lobo para el hombre, o como dice Ortega, una mala bestia, aunque vamos a seguir sin renunciar a la idea de partida de que el hombre no es bueno por naturaleza, sino que se puede llegar a ser bueno y civilizado si se cumplen determinadas condiciones. Estamos diciendo, en suma, que es posible evolucionar hacia la adquisición del sentido moral. La moral significa el ascenso personal a la idea del bien común, sin necesidad de aplicar una fuerza coercitiva externa que la imponga. Y en esa medida, cuanta más gente alcance a tener ese sentido moral, menos policía, menos Estado se necesitará para alcanzar un grado adecuado de convivencia. ¿Y cómo surge ese sentido moral? Pues surge a lo largo del desarrollo psicológico, en función sobre todo de que se den las condiciones ambientales adecuadas en la primera infancia. La primera forma de, digamos, estar en el mundo por parte del bebé se corresponde con lo que Freud llamaba narcisismo primario. También Ortega se refiere a esta fase. En mi soledad radical y en mi infancia, dice,
yo creía que todo el mundo era yo, o lo que es igual, mío. Los otros no eran más ni menos yo que yo. Los tenía por idénticos a mí, y a mí como idéntico a ellos. Decir yo no significaba limitación ni precisión alguna. Mi mismo cuerpo en la primerísima infancia me parecía sin límites, me parecía llegar hasta el horizonte. Desde ahí, desde esa posición narcisista de la primera infancia, brotan los deseos. En su modo inicial, pues, esos deseos se emiten sin tener en cuenta que la realidad tiene sus propias reglas, que no coincide con lo que nosotros sentimos ser y pretendemos de ella. De ahí que Freud diga que el niño pequeño es un perverso polimorfo. Es decir, que lo quiere todo, tenga la forma que tenga, y lo quiere ya y sin reservas. O dicho de otra manera, el hombre efectivamente nace sin conciencia de los límites que impone la realidad, sin conciencia del bien y del mal, sin el recurso de la culpa, sin vida interior. El niño que viene al mundo es, en este sentido, como Adán antes de comer del fruto prohibido. Esa conciencia del bien y del mal, conciencia, es decir, que brota del interior, no de imposiciones externas, esa conciencia aparece en el contexto de una vida familiar que suscita y favorece el sentimiento de consideración hacia el otro, es decir, la aparición de la empatía, la capacidad de comprender lo que le pasa al otro, a la madre para empezar, y comprender que sus necesidades pueden limitar o condicionar la satisfacción de sus propias necesidades. Si a lo largo del desarrollo psicológico del niño y del adolescente no va apareciendo este sentimiento de empatía, el individuo, al llegar a su etapa adulta, habrá quedado anclado en aquel estado primigenio, anterior a la aparición de la conciencia, de la vida interior, y sin capacidad para sentir culpa, es decir, sin sentimientos morales que le permitan distinguir el bien del mal. En el extremo tendrá lugar la formación de lo que en los manuales de psicopatología se denomina psicopatía. Y sin llegar a ese extremo, al no existir vida interior, en la mayoría de los casos quedará formado un individuo que se moverá solo por lo que su circunstancia exterior, los demás, la gente determinen. Hará lo que toque hacer, lo que se haga, lo que convencionalmente esté prescrito. Una y otra serían las modalidades previstas para que a través de ellas se manifieste el que Rousseau consideraba el buen salvaje, el que carece de vida interior y de conciencia moral, y que se corresponde hoy por hoy con la mayoría de la población. Cuando las cosas van bien, hay en los individuos un impulso societario que nos lleva a incorporarnos de manera natural a un ente colectivo, a nuestra comunidad, aceptando sus reglas de convivencia, subordinando, cuando toque, nuestro interés personal al interés social y añadiendo buena voluntad para la resolución de los conflictos. Hablamos de seres dotados de moralidad, pero este animal político, como lo llamaba Aristóteles, es decir, animal que vive en la polis, ciudadano, no se corresponde, insistamos en ello, con el estado natural. Por el contrario, el hombre civilizado es una conquista y no algo que nos venga dado por el hecho de nacer. Al revés, la primera forma de ser, la que nos viene dada por naturaleza, es la de ser egoísta y que solo se somete a la ley de la fuerza o de algún tipo de coerción más o menos sutil. Cuando una sociedad entra en crisis, el principal síntoma es la disociación.
empiezan a prevalecer los sentimientos de aquellos que no han adquirido el valor de la empatía y de la moralidad, es decir, de los que no tienen clara su conciencia de pertenecer a una sociedad. Lo cual, si el Estado no tiene capacidad suficiente para contrarrestar esa fuerza centrífuga que empuja a que cada cual defienda exclusivamente su propio y exclusivo interés, puede poner en peligro la civilización. Entonces el hombre volvería a su estado natural y, como decía Hobbes, volvería a ser un lobo para el hombre. Por lo demás, en una sociedad en la que los individuos han llegado a adquirir el estatus de ciudadanos, de seres con conciencia moral, que no necesitan ser coaccionados para que acepten cumplir las leyes y que sean capaces de convivir pacífica y armoniosamente, el gobernante entonces ha de aspirar a que le amen. Cuando, por el contrario, los individuos a gobernar no han alcanzado ese nivel en el que aparece la conciencia del bien y del mal, y cada cual defiende solo su interés, y en suma prevalece la ley del más fuerte, lo mejor, por supuesto, es hacerle caso a Maquiavelo y que el gobernante no sea un pardillo, que le teman. Hobbes es lo que pensaba para toda ocasión, también Maquiavelo, pero hay que pensar que es posible que un día de estos, o más bien un día de aquellos, más bien lejanos, lleguemos a ser sociedades civilizadas. Hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis, amigos, de suscribiros si no lo habéis hecho ya y si lo consideráis oportuno, así como darme un me gusta al vídeo y hacer algún comentario y darle a la campanita para que YouTube os avise de la publicación de mis vídeos. También todo esto si os parece bien. Hasta el próximo vídeo, amigos.